Décimo Machado, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Un saludo. Ahí estamos ya, lo estamos viendo en vivo y en directo para todos los amigos que están conectados a esta hora de la mañana, precisamente porque este espacio es para conversar con personas que nos ayuden a entender un poco la realidad nacional. Décimo, y yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la sociología, lo que decía el ministro, el secretario de Comunicación, ¿somos una sociedad amargada? ¿Somos una sociedad pesimista? Bienvenido. Gracias por la invitación, Nelson. Bueno, yo creo que somos una sociedad pesimista porque evidentemente el estado anímico de la sociedad ecuatoriana en este momento es negativo, pero eso tiene porqués, es decir, que tiene, o sea, somos así porque pasan cosas en nuestro Claro. entorno. En este sentido, sí, somos una sociedad, no diría amargada, pero sí anímicamente con una posición pesimista sobre el futuro, consecuencia de que digamos, las instituciones públicas, el Estado en general, no es capaz de satisfacer las demandas colectivas ciudadanas y en este sentido, pues existe un pesimismo generalizado en la sociedad ecuatoriana. Además que hay esta desconexión, ¿no? Decimos sobre el asunto de la realidad y de lo que dice el gobierno, porque veíamos en los discursos hace pocos días de la creación de empleo, veíamos la entrega del presupuesto para el próximo año, casi más de 31 millones de dólares. Es decir, es como esta división del Estado mayor a la realidad que vive el ciudadano, que no termina de sentirlo, o es que, o quién está en la burbuja, ellos o nosotros. Yo creo que la política en el Ecuador lleva años hablando mucho, pero diciendo poco, ¿no? Es decir, que de alguna forma eso ha ido generando una desconexión o una brecha cada vez mayor entre el establishment político y la sociedad ecuatoriana. Y en este sentido, de alguna forma son los elementos que van conformando esta falta de legitimidad o descrédito, digamos, del establishment con respecto a la sociedad. Eso es grave y es un problema muy complejo y tiene factores de riesgo muy grandes para el propio sistema democrático porque lo que existe es esta visión de que la política es una lógica de los políticos y que los Ya. políticos hablan de cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la sociedad. Y en este sentido, digamos, esto genera, digamos, mucha deslegitimación de las instituciones públicas y de la política en general. Y como le decía, esto es un fenómeno que no solamente pasa en el Ecuador. En el Ecuador yo creo que está agudizado, pero de alguna forma es un fenómeno tremendamente complejo para, digamos, el sistema democrático nacional. ¿Sí? Es tan difícil, decimos, tener una política de comunicación estable, hablando del gobierno actual, es tan complicado, porque, a ver, veníamos de un gobierno, bueno, Moreno, que es como, parece que hay un lapso de tiempo ahí medio perdido, pero que siempre se exaltan al el gobierno de Moreno, pero veníamos del gobierno de Correa, que era una hiper información, y el PAN estaba metido en todo, y era la sabatina, y bueno, y luego este periodo en blanco que casi que nadie toca, que es el Moreno, y ahora con el presidente Lazo que no logra esta conexión. ¿Qué tan complicado es, además de importante, una política de comunicación? Es que la comunicación es, digamos, la puesta en público de la política. Es decir, la comunicación y la política es lo mismo, no son dos cosas diferentes. La comunicación política y la política es la misma cosa. Por lo tanto, comunicar bien requiere gobernar bien. Y ahí no hay mucha magia. Si no se gobierna bien, no se comunica bien. Y yo creo que la crisis de comunicación que vivió el gobierno de Lenín Moreno y que vive el actual es la consecuencia de que no se gobierna bien. Por lo tanto, no se puede comunicar bien, Claro, Nelson. no, decimos, Claro. el secretario de comunicación actual que decía que básicamente, repitiendo lo que decía el anterior, que la culpa es de la prensa porque es muy negativa, o sea, tampoco pueden hacer mucho milagro, digo, o sea, el PANA, ¿qué margen de acción podría tener en este caso Andrés Seminario, partiendo de lo que decías, Décimo, sobre un gobierno que no logra todavía y que todavía parece que estamos en campaña y todavía nos dice vamos a hacer, vamos a construir, siempre habla en futuro, pero no tenemos nada concreto ya 1 año y 6 meses? Yo creo que el mundo pospandémico, las sociedades pospandémicas están buscando lógicas de autenticidad, es decir, digamos en la gestión de lo público. Y en este sentido, me parece que siempre y cuando el gobierno tenga, digamos, consolidados en su política pública, es decir, beneficiarios colectivos, digamos,
que no dé fruto la política pública para la gente y la gente siga sin sentir, es decir, que esa política está hecha para ellos y no para el bien de los que se disputan el poder en los establishments políticos, evidentemente va a seguir existiendo esa desconexión y va a seguir existiendo esa crisis comunicacional por parte de las instituciones. Vuelvo a repetir, es decir, no se comunica bien si no se hace una buena gestión política. Ahí no hay varita mágica y por Ujú. lo tanto en este sentido, yo creo que la crisis de la comunicación de gobierno es una crisis estructural porque hay un problema estructural en la gestión de gobierno. Estamos hablando de un gobierno que, digamos, ha ejecutado el 18%, digamos, del gasto público. Hoy, o sea, en una lógica absolutamente contracíclica, y digo esto porque, digamos, los países están intentando superar las lógicas de crisis y reactivar la economía evidentemente con una creciente inversión pública. Es lo que está Claro que sí, claro que sí. en la antítesis de lo que está sucediendo en el Ecuador. Por Eh, lo tanto, eh, eh, eso que acabas de decir, Décimo, ese era lo que se supone, ¿no? Para allá iba el mundo. Es decir, ok, estamos pasando una crisis terrible, algo que nunca lo creíamos, afectó a todo el mundo, incluso a países poderosos, y la lógica era, ok, voy a reactivar mi país inyectando inversión pública. Pero es cierto, el 18% del presupuesto, esa es la desazón de la gente cuando escucha estas noticias o estos titulares de 31 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! El próximo año es. Pero estamos pasando uno que ya casi que nos dijeron aguántense noviembre y diciembre, pues lo que venga, porque no vamos a hacer nada. Y el próximo con 31 millones veremos. Pero lo actual tampoco se ha ejecutado y esa es una de las cosas que hace que la gente, decimos, ya no crea en el gobierno. La palabra del presidente ha venido de tumbo en tumbo y parece ser que no le importa. ¿Eso tiene algún tipo de relevancia o no? claro que tiene relevancia. Tiene relevancia en la medida en que, bueno, primero yo querría indicar que incluso en la cuna del modelo capitalista, del neoliberalismo, etcétera, como son los Estados Unidos, en este tercer trimestre ha habido un crecimiento económico, el primer crecimiento económico que tienen después de 2 trimestres malos anteriores, consecuencia de la inversión pública. Es decir, que es Ok, que ahora mismo no está en discusión eso, no es una lógica ni siquiera de sensibilidades políticas, ok. es una tendencia global, ¿sí? Por lo tanto, el Ecuador está, digamos, articulando una política pública contracíclica con respecto a lo que pasa en el resto del planeta. Eso es lo primero que hay que señalar porque no deja de ser una anomalía. Pero en segundo lugar, efectivamente, yo creo que la credibilidad del presidente es tremendamente baja a consecuencia de los niveles de incumplimiento y de la falta de coherencia entre el discurso y la praxis. Y hay que dejarlo claro. Tú no puedes decir que estás generando 500.000 puestos de empleo y apenas tiene 140.000, digamos, afiliados en el IES Ujú. nuevo. Es decir, no puedes plantear que se está reactivando la economía cuando la gente sigue manteniendo lógicas de supervivencia cotidiana, las grandes mayorías, es decir, después de la pandemia. Es un problema que venía de antes, pero que se agravó con la pandemia. Quiero Ujú. decir, el país sigue siendo un país, digamos, con muy poco atractivo, digamos, para las inversiones, hablemos claro, y por otro lado no se consolida, digamos, el crecimiento de la economía. Lo que ha habido es un efecto rebote, porque en todo el planeta ha habido un efecto rebote. Se Ujú. paralizó la economía, se perdieron puestos de empleo y ahora se recupera una parte porque se empieza a mover la economía, pero no se alcanzan niveles anteriores a la prepandemia, ¿no? Entonces quiero decir con esto de que la gente no es tonta. La gente puede no entender términos macroeconómicos, pero entiende su lógica vivencial de todos los días y siente de que lo que le están contando no se ajusta a la realidad que vive y por lo tanto eso genera, digamos, esta falta de confianza y pérdida de credibilidad por parte de las vocerías gubernamentales. Oiga, ustedes me imagino que desde la ciencia, de pronto no se preguntaron, porque lo que tú decías, lo que tú dices, Décimo, de ir contracorriente a la lógica, incluso de países, aparte de la ideología socialista, capitalista, de la inversión pública, si el propio Estados Unidos lo hace. O sea, ustedes desde la ciencia, ¿qué le pasa al señor presidente Lazo? ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué piensa el presidente, aún con un país pequeño como nosotros, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno es que está compuesto no solamente por el presidente, sino por el equipo que le acompaña, por gentes que de alguna forma tienen escasa experiencia en la gestión de lo público. Y Ok. además en la gestión de lo público. Quiero decir que la apuesta fundamental de este gobierno, digamos ideológicamente, es la conformación de una lógica privatizada, donde el elemento fundamental de la dinamización económica, de la gestión de la competencia de los servicios
digamos, con calidad, etcétera, están en manos de lo privado. Ellos entienden la política, sí. Entonces, claro, cuando uno tiene que gestionar lo público con una visión de esas características, se le generan serios problemas. Y yo creo que aquí hay otra lógica también importante y es que, digamos, hay un desprecio, digamos, por el rol del Estado. Y en este sentido, quiero Ujú. decir, a estas alturas, a punto, o sea, les falta relativamente poco para llegar al ecuador del gobierno, todavía no terminan de comprender ni siquiera cómo funciona la estructura del Estado. Y eso lo ves, digamos, en las declaraciones de los ministros, es decir, se equivocan en las competencias, etcétera. En este sentido, yo creo que hay un problema grave. Y es un problema grave de que es un gobierno que no sabe gobernar porque ni siquiera entiende dónde está parado. Y lo digo así de claro. Y esto Claro. es porque no tiene solución. Es decir, que hay que educar a los miembros del gabinete y evidentemente la sociedad ecuatoriana no está para eso. Claro, claro, eso era lo que la gente tal vez esperaba. De hecho, en algunas personas que depositaron el voto cuando decidieron hacerlo, yo escuchaba que decían, bueno, vamos a darle el chance, nos convenció, creemos, porque si Lazo lo ha buscado tanto es que tal vez sí nos va a ofrecer una nueva alternativa que tal vez la gente rechazó por el lado de la revolución o del correísmo y dijo, bueno, el señor ha venido buscando esto tantos años que seguramente nos va a sorprender y vea cómo nos equivocamos, ¿no? Cómo se pagan este tipo de cosas por no tener preparación. Ocurre que sí es entonces, Décimo, el tema de simplemente un capricho buscar el poder político. Bueno, yo no formo parte del círculo del presidente, por lo tanto no te puedo decir lo que interioriza el presidente o lo que tenía, ¿no? Si esto era un capricho o qué era, quiero decir, pero lo que sí le puedo decir es que efectivamente no solamente la sociedad en general, sino que los sectores, digamos, con los que teóricamente más se identificaba el presidente, que son el mundo corporativo Uh ecuatoriano, digamos, en los sectores empresariales, etcétera, tienen un gran disgusto, es decir, con la gestión presidencial. Esto significa que incluso los sectores más afines al presidente, incluso los que le apoyaron más firmemente durante la campaña electoral, son sectores que hoy se sienten decepcionados. Es decir, que no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión de que no se gobierna bien. Es decir, sí, más básico. que uno pueda pensar sobre cómo debe articularse la política pública y en qué sentido, ¿no? Básico. Estaba yo leyendo, Décimo, un dato muy interesante, tú me corregirás si que me equivoco. Decías la biopolítica del exterminio. ¿Esto está aplicando Lazo con el tema de la crisis carcelaria o de la inseguridad en general? Bueno, yo creo que, o sea, la dejación que hay sobre la gestión de las cárceles, es decir, en este país, es una lógica de, voy a hablarlo en términos populares, ahí se maten entre ellos, ¿sí? Es decir, y esto es lo que yo quería decir cuando hablaba de la biopolítica del exterminio, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay una dejación de funciones con respecto al control del sistema penitenciario ecuatoriano en la lógica de que esto es una guerra entre bandas y ahí entre ellos se exterminan. El problema de esto es que más allá de lo que sucede en los penales, en el sistema penitenciario ecuatoriano, ya sabemos que toda la violencia, o sea, gran parte de la violencia existente ahora mismo en la sociedad ecuatoriana deviene en gran medida de las lógicas del narcotráfico en el país. Es un país que está en el narcotráfico. Quiero recordarte que los norteamericanos definieron en algún momento cuando hablaban de Estado fallido, en las épocas de la Condoleezza Rice y esta gente en el Departamento de Estado, cuando generaron ese término o popularizaron ese término, hablaban de que un Estado fallido es un Estado que, desde el punto de vista del narcotráfico, es penetrado por el narcotráfico en el sistema judicial, en el aparato de seguridad y en la política. Y en este momento este país está penetrado en esos tres puntos por el narcotráfico. Por lo tanto, estamos, si no somos un Estado fallido, estamos como muy cerca de ello, ¿no, Nelson? Lo cual es un problema tremendamente grave para el conjunto de los ecuatorianos y para la propia región en general. De hecho, lo estamos viviendo. Hace poco existieron ya nuevos atentados en UPCs acá en la ciudad. Bombas, disparos y amenazas, nuevas amenazas, donde pues estos grupos básicamente ordenan que no se toque, ni siquiera se mueva a quienes están dentro de las cárceles, porque no quieren que los líderes o grupos se mezclen y avisan de que va a haber una masacre aún mayor. ¿Qué podemos hacer como sociedad, Décimo? O sea, aparte de que nos califiquen de amargados, de negativos por parte del señor secretario, que nos cambiemos el chip, de pronto no ver noticias, de pronto no sé si esa sea la solución, sinceramente no la creo, pero ¿qué podemos hacer como sociedad? Simplemente sentarnos a ser espectadores de este exterminio que no solamente es en las cárceles, sino ya pasa en la calle, cuando se matan entre ellos, como dice el gobierno, o como pretende que se haga, pero en el medio muere gente, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que la sociedad tiene un rol importante, digamos, a la hora de reformar el modelo de toma de decisiones en países como el nuestro. Lo digo así de claro, me parece que hace falta una mayor incidencia de la sociedad en la política. Esto significa que existe la necesidad de que se conformen lógicas de tejido social más fuertes, empoderadas, etcétera, en la sociedad. Esto no es lo que está sucediendo en este momento, ¿eh? Ujú. Precisamente porque esa lógica anímica existente en la sociedad negativa lo que hace es que te desconectes de la política pensando cosas así como que los políticos son todos iguales. Este tipo Sí. de... Está generalizado en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esto hay que revertirlo, es decir, hay que revertirlo con planteamientos que signifiquen la coparticipación de la sociedad. Mira, la gente no participa en los procesos políticos, digamos, porque la gente siente de que participa y no vale para nada. Es decir, que Ujú. esto no implica que lo que se decida colectivamente se aplique, digamos, como política pública. Y en este sentido, esto es lo que hace que no exista participación ciudadana. Si eso fuésemos capaces de alterarlo, evidentemente la gente participaría más, pero la gente tiene que sentir que su vinculación en modelos Tiene algún tipo de participativos, resultado. claro, tiene algún tipo de resultados y Ujú. compromete. ¿No? Y Ujú. para esto hay formas de hacer cosas. Hay políticas que están haciendo en otros sitios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una iniciativa popular, digamos, generada desde la ciudadanía, obligase, si tuviese el 5% de firmas de un censo electoral, a que eso se debatiese en un gabinete de ministros o en un consejo municipal? No necesariamente tendría que aprobarse, pero el mero hecho de que eso se debata, si no se aprueba, tendrá su coste político. Es decir, Ujú. hay formas de poder hacer, articular o generar medidas que generen más participación ciudadana. El problema de esto es que no es una voluntad política de los políticos ecuatorianos en general, ¿no? Y también va por el tema de la sociedad y de quién toma la batuta y de los líderes y de los dirigentes. Yo veía la vez pasada cómo entre dirigentes también se tiran la contra, se tiran pique y terminamos teniendo a un grupo de políticos que se pelean y la gente regresa a ver a sus dirigentes, pero resulta que los dirigentes también se pelean cuando dicen, no, ese Leonidas Issa busca intereses privados, no, el otro no me cae bien. Entonces estamos recontra que fregados. Bueno, yo te diría que no hay ningún partido político ahora mismo en el Ecuador que no tenga una crisis interna incluida, creo. Esto significa que los partidos políticos en el Ecuador son, digamos, la mejor plasmación de la capacidad de autodestruirse uno en política, ¿no? En este sentido, Totalmente. y esto le pasa a todas las facciones ahora mismo en el Ecuador. En todas ellas existen facciones políticas, quiero decir, en notables divisiones, diferencias internas. Unos los explicitan más, otros son más orgánicos y lo explicitan menos. Pero lo que sí es cierto es que existe una crisis de la política en el Ecuador y existe una crisis de representación en el Ecuador. Digo una crisis de representación entendiendo en que los representados no se sienten representados por los representantes. Sí. Los representantes y voy a hacerte un último apunte al respecto. Dale. Existen estudios en el Ecuador de carácter académico, no las encuestas de ¿le cree usted al presidente o a quién votaría?, sino, digamos, investigaciones más de carácter profundo sociológico que indican que si en el Ecuador el voto no fuese obligatorio podríamos tener un asentismo electoral por encima del 60%. Dios santo, eso es grave. Es decir, que la gente no votaría, o sea, hay una cosa muy, muy fuerte allá. Y eso, como tú dices, Décimo, es la falta de conexión de los partidos. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Cuál es tu criterio o tu visión de lo que pueda pasar en estas elecciones seccionales? ¿Qué crees que ocurra? ¿Y cuáles son los grupos que más o menos ahí en medio están pataleando para sacar algo ahí? Yo creo que las elecciones nacionales tienen una lógica diferente a las presidenciales o a las legislativas, ¿no? Son, en este sentido, se vota más por personas, es decir, hay una lógica de el líder político está como más cercano a las localidades, la gente los conoce o más o menos los conoce, conoce mejor también los problemas que vive, ¿no? Localmente, que si le falta alcantarillado, que si hay un problema de saneamiento público, que, en fin, cosas de ese tipo. Entonces, en este sentido, yo creo que ahí, digamos, lo que vamos a tener es una fuerte dispersión del voto entre diferentes organizaciones políticas, muchas de ellas locales, otras nacionales. Va a haber una, digamos, o sea, un poder muy descentralizado en los territorios,
Pero me da la sensación que, dada la debilidad del gobierno, en el momento que se conformen los gobiernos locales, a partir de mayo del año que viene, cuando sean investidos, y se conforme el AME y se conforme el nuevo CONGOPE, etcétera, lo que vamos a tener es una fuerte tensión entre este poder territorial y el poder gubernamental. Es decir, como hay una debilidad muy fuerte en el gobierno nacional, los territorios van a exigirle al presidente de la República o al Ejecutivo, es decir, que demandas que tienen ahí, es decir, presupuestos, obras, cosas, etcétera, y esto va a tensar posiblemente más la política nacional, más de lo que existe ahora mismo entre la Asamblea y el Ejecutivo. También tendremos un tercer actor que son los gobiernos seccionales o los GATS, ¿no? Y eso viene porque definitivamente no vemos a un presidente con su partido político que busque fortalecer, ¿no? Que busque pelear. Por ahí vemos al presidente haciéndole campaña a personas o a figuras, pero que dentro del grupo, creo, no está consolidado. Entonces, sí, asumo que están pensando en esa perspectiva, en ese panorama, porque va a haber gobiernos seccionales que no van a estar aliados al gobierno del presidente Lasso y esto va a generar conflictos. Décimo, con tumbo y tumbo, ¿Lasso termina su periodo? Bueno, podría terminarlo, ¿no? Porque hay presidentes que han terminado su periodo con un nivel de popularidad bajísimo, ¿no? Ajá. Y yo creo que, dada la coyuntura existente en la Asamblea, podría terminarlo. Yo creo que el año 2023 va a ser un año tremendamente conflictivo, socialmente hablando, políticamente hablando. Va a haber mucha tensión política. Va a depender de cómo ésta se desarrolle, es decir, que existan más o menos posibilidades de que el gobierno termine antes. Yo creo que existe un alto factor de posibilidades de que el gobierno decida ejecutar la muerte cruzada en el Ok. 2023. Y voy a decirlo así de claro, el gobierno decida, porque si el gobierno se ve amenazado por la Asamblea Nacional o por algún otro sector, yo creo que va a ser el gobierno el que decida ejecutar la muerte, o sea, disolver la Asamblea Nacional, ejecutar la muerte cruzada. Ahora, yo creo que ese fenómeno va a depender de cómo se den las salidas a la tensión existente que va a haber en el 2023, que yo creo que va a ser fuerte y que me parece que esto es lo que hace que exista un factor alto de riesgo de que el gobierno termine su gestión. Y también te diría que me da la sensación de que los sectores conservadores de este país están buscando otras opciones diferentes que encabecen su posición política. No creo que el presidente Lasso vaya a ser la opción a futuro, No digamos, creo. sino que más bien buscarán alguna alternativa en alguna nueva figura existente en la cartografía política nacional o la generarán en este impasse de Así tiempo. es, definitivamente. Décimo Machado, sociólogo y periodista, muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos. Tus palabras para despedirnos. ¿No? Pues a saludaros y bueno, y bueno, pedirle al gobierno que tenga mayor responsabilidad en la gestión de lo público, porque este país lo necesita, y sobre todo ahora que estamos a las puertas de una crisis global. O sea, todos los analistas internacionales vaticinan una nueva recesión global. Digamos, posiblemente a finales de este año o en el transcurso del que viene. Esto no se debate ya ni en Wall Street, ni en la JP Morgan, ni en Goldman Sachs, ni en todos estos espacios que son centros de investigación económica, y por lo tanto el país debe estar preparado y articular políticas anticíclicas para defender la economía nacional, cosa que yo no veo que se esté discutiendo en el Ecuador, la verdad sea dicha, Nelson. Que así sea. Décimo. Chao, chao. Muchas gracias. Entonces, Muy bien, ahí estuvo.